parábola del hijo pródigo? ¿Cuántos aquí conocen la historia? ¿Cuántos pudieran relatar la historia del hijo pródigo? Por lo menos, no con todos los detalles, pero los detalles mayores. ¿Muchos de ustedes? Ok. Esta parábola del hijo pródigo ha sido predicada muchas veces. Yo mismo he predicado muchas veces y también se ha escrito muchos libros. Últimamente, John Ferguson y David Ferguson han sacado un libro titulado Encontrando tu camino de regreso a Dios, basado en la historia del hijo pródigo. Pero en la mayoría de los casos, en la mayoría de las predicaciones, ¿no es cierto que se pone como personaje central al hijo pródigo? Se comienza hablando del hijo pródigo y se termina hablando del hijo pródigo. Si nosotros miramos con cuidado, el personaje central es el padre. En la historia se le menciona 12 veces y el padre, y el padre, y el padre, y el padre, y el padre. 12 veces, dando a entender el rol central y fundamental que tiene. Esta parábola, la verdad es que nos revela que Dios nos ama mucho aun cuando nosotros no le amamos. Otra vez, y el Padre es la figura central. Miren más o menos algunas características. Número uno, es el Padre que ama a su Hijo aun cuando éste no le ama. Se nota en la historia. Dos, es el Padre quien muestra su amor mientras espera que regrese. La historia da a entender que el padre cada día salía a mirar en el camino a ver si su hijo regresaba. El padre es quien muestra su amor mientras espera que regrese. Tercero, es el padre quien corre a encontrarlo. Si recuerdan la historia, el hijo está viniendo, pues el padre quien corre. Número 4, es el padre quien inicia el proceso de perdón. Es cierto que el hijo tiene un discurso y comienza su discurso, pero el padre es quien arrancó la carrera y le abrazó y le besó primero, ah, y no le permite terminar su discurso. Entonces es el padre quien inicia el proceso de perdón. Número 5, es el padre quien le abraza y le besa. Número 6, es el padre quien restaura y perdona a su hijo. No solo le perdona, sino le restaura. Ok, esta historia nos habla de manera clara que Dios nos ama mucho a pesar de que nosotros no le amamos. Vamos a mirar eso, vamos a desglosar un poquito. Número uno, Dios me ama a pesar que hiero su corazón. La historia comienza así. Dice que un padre tenía dos hijos y un día el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. En ocasión anterior dijimos que esto era un insulto, porque en esencia el muchacho le estaba diciendo a su padre, Papá, me gustaría que ya estuvieras muerto, porque solamente cuando los padres estaban por morir o cuando ya habían sido muertos, los hijos podían reclamar la herencia. Entonces el hijo le estaba diciendo aquí a su padre, me gustaría que ya estuvieras muerto, me estorbas, papá, para mis planes. Eres un estorbo para mí. Quiero mi libertad. Quiero salirme de esta familia. Tengo otros planes para mí solo donde no quiero que tú estés. Para el padre esto es una vergüenza y se supo en la comunidad porque en ese tiempo se sabía todo eso. El padre, para poder darle sus bienes, los comentaristas creen que él tuvo que vender, poner en auction sus cosas para poder repartir el dinero a su hijo. Entonces se enteraron la comunidad y esto era una vergüenza. Hoy día también se sabe mucho, ¿no? A través de YouTube. Pero ¿cómo se dice? Pueblo chico, infierno grande. Quiere decir que todo el mundo se entera de lo que pasa. De manera sorprendente, cuando el hijo le pide al padre,
el padre toma el dinero, vemos en el texto, y se lo da. Ah, ahora, después de eso el hijo se va, o mejor dicho, el padre le deja ir. No se nota amenazas cuando le da el dinero. Por ejemplo, le dice, aquí está el dinero, pero no quiero que vuelvas a mi casa. No te voy a dar un centavo. No se nota ninguna amenaza, no se nota advertencias, no se nota enojo en el padre, no se nota una venganza, nada de eso. El padre absorbe todo el dolor que esto le causaba. Tenía su corazón roto. El padre amaba a su hijo, aunque éste le estaba hiriendo en lo más profundo. Y esa es la historia de nosotros. Dios nos ama a pesar que nosotros le hiramos, a pesar que rompamos su corazón con cualquiera de nuestras acciones. Así es el amor de Dios. Nos ama a pesar que nosotros le estamos causando herida. Nos da su amor. No se venga. Nuestro Padre Celestial ha sido herido por muchas de nuestras rebeliones, por muchos de nuestros rechazos. Pero a pesar de eso, Él te ama, Él me ama, a pesar que hieres o yo hiero su corazón. Número 2, Dios me ama a pesar que me alejo de Él. El texto siguiente dice que casi de inmediato, después de recibir el dinero, casi de inmediato se fue lejos. No sucede con nosotros, ¿no? En cuanto tenemos dinero, nos ponemos inquietos, ¿no? ¿O no? Cuando recibes tú un cheque grande, ¿no le inquieta? No, entonces empieza a ver que va a hacer viaje, ¿qué más? Y vacaciones, ¿qué más? Restaurante, ¿qué más? ¿No? Bueno, el chico recibió el dinero, miren lo que dice el texto, no muchos días después, no sé si es al día siguiente, el texto dice no muchos días después, decir 2 o 3 días, lo que solamente le demoraba en empacar, hacer sus maletas. Dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Noten la frase aquí, que no solamente se fue de la casa, sino se fue lejos. El hecho de irse lejos reflejaba el deseo profundo de romper con su hogar, de romper con su familia. Me voy lejos de esta casa. Y eso es triste. Irse lejos del lugar donde uno había sido amado, protegido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto puede causar esa actitud del dolor en una familia? Cuando un hijo o una hija, donde ha crecido con todo lo que se le ha podido dar, y solamente tiene el deseo de irse lejos, de romper con su familia. Tal vez los comentaristas creen que él se fue lejos para que pueda actuar de la manera en que no había sido enseñado, para que él pueda tener libertad de decidir lo que sea. Estar cerca de su familia, tal vez él pensaba, me van a estar mirando, me van a estar juzgando, me van a estar diciendo, me voy lejos para poder vivir, como dice mi abuelita, como me da la gana, sin que mi familia esté allí. Esto debe ser duro para un padre, para una madre, cuando un miembro rechaza a su familia, se aleja de ellos. Pero eso es lo que nosotros hacemos. ¿Cuántas veces nos alejamos lejos de Dios? Lejos con nuestra manera de vivir. Lejos del lugar donde deberíamos de estar. Ahora, el padre podría haberlo forzado a quedar. No te vas a ir. No te vas a ir. Podría haber usado toda su autoridad que él tenía para obligarlo a quedarse en casa. Pero no lo hizo. Y yo creo también que nuestro Padre Celestial podría obligarnos a nosotros con todo el poder que tiene, con toda su soberanía que tiene, obligarnos a quedarnos en el lugar donde debemos siempre estar. Forzarnos. ¿Cómo sería? Agarrarnos de la chova.
de agarrarnos de aquí. Podría hacerlo, pero si lo haría, nos quedaríamos forzados, nos quedaríamos en ese lugar obligados. Él quiere que nos quedemos en el lugar donde debemos estar porque le amamos, por amor. Y esa es la figura en esta parábola. El padre no usa su autoridad para obligar al chico a quedarse, porque si así fuera, podría quedarse ahí como con cara de cafetera, ¿no? ¿Cuántas chicas a veces se ponen así cuando no les dejan ir a donde quieren ir? Esas 2, 3 horas están, se meten a su cuarto, resentidas, enojadas. Ay, ay, ay. Y los padres dicen, mejor, no le toques ni su puerta. Porque han sido obligados a quedarse y no se quedan por amor. Dios no es así. Él quiere que nuestra decisión de quedarnos tenga que ver por amor. Hermanos, Dios nos ama aunque nosotros le hiramos el corazón, aunque nosotros nos alejemos de Él, aunque nosotros no le amamos, Él nos ama. Número 3, Dios me ama aún cuando estoy pecando. Entonces, se fue lejos y miren cómo comenzó a vivir o cómo comenzó a usar el dinero que su padre le había dado. Dice, se fue lejos a una provincia apartada. No llegaba ni el teléfono, allá nada. Entonces, cortado completamente de su familia. Y allí, dice, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Noten su nuevo modo de vivir después que sale. Eso prueba la razón por la cual quiere irse lejos de su familia. El escritor usa una palabra para decir cómo era su modo de vida después de salir. Es la palabra perdidamente. Comenzó a vivir perdidamente. What do you mean? Comenzó a vivir perdidamente. Y el hermano mayor usa una frase para describir, el hermano mayor se imagina una vida de él, más o menos así. Este ha consumido tus bienes con rameras. O sea, son las dos frases que encontramos en toda la historia. Viviendo perdidamente, este ha gastado tus bienes viviendo con rameras. Más nos indica el tipo de vida o el tipo de decisiones que él estaba haciendo después de alejarse. Es decir, una vida sin límites. Claro, las condiciones estaban dadas. No quiero que nadie me controle. Número 1. Por eso se va lejos. Número 2. Había el billullo. ¿Billullo es? ¿Ah? Había el dinero. Y cuando hay el dinero, ¿qué cosa hay? Amigos, pues amigos. Y dice, tenía bastantes amigos. Cuando se acaba el dinero, amigos, ¿no? No hay. Todas las condiciones estaban dadas para que estén los amigos entre comillas. Comenzó a vivir una vida loca. Su padre sabía de esto. Sabía que cuando él se iba del hogar y tenía toda la herencia, esta era la manera en que iba a vivir. Pero a pesar de eso, le amaba. A pesar que él estaba viviendo de esa manera, viviendo en fiestas, viviendo en licores, viviendo en una vida perdida. Hermanos, nuestro Padre Celestial sabe en qué vida caminamos. Hasta dónde hemos caído, hasta dónde hemos ido, el tipo de vida que llevamos, pero aún nos ama a pesar que estemos pecando. A pesar que estemos lejos de Él, nos ama. A pesar que le golpeemos el corazón, a pesar que nos separemos de Él y a pesar que estemos pecando. Su padre de este muchacho sabía dónde le iba a conducir este tipo de vida. Un padre sabe, cuando su hijo sale y el tipo de amigos que tiene, el tipo de decisiones que está haciendo, un padre dice, esto no va a parar, esto no huele,
bien, esto no se ve bien, algo le va a pasar a este chamaco, algo le va a pasar a esta chamaca. El padre sabe, la madre sabe. El padre sabía dónde iba a terminar todo esto. Dice el texto, una vez que hubo malgastado todo su dinero, comenzó a cosechar las consecuencias. Pero su padre aún le amaba en esa condición. Él estaba cosechando lo que había sembrado. Ahora no solamente él, no solamente él había vivido en pecado, ahora el pecado le había herido y le había derribado y le había engañado. Porque aquí la imagen de cuidar puercos cuando ya no tiene que comer, busca un trabajo, no encuentra y entonces consigue un trabajo humillante para un judío porque los puercos eran animales inmundos, un trabajo que judío quería hacerlo, pero esa era la situación a la cual él había llegado por todas las decisiones equivocadas que había tomado. Pero aún Dios o su padre en esa situación le estaba amando. Lo mismo pasa con nosotros. Aún Dios nos ama cuando estamos pecando. Dios nos ama aún cuando le herimos. Dios nos ama aún cuando nos vamos lejos de Él. Dios nos ama cuando vivimos pecando. Y número 4, Dios me ama cuando regreso. Esta es la parte hermosa de la historia. Cuando su situación se tornó desesperada, es decir, ya no tenía nada, él decide regresar a su padre. Miren lo que dice el texto. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El texto que leemos podría sugerirnos dos cosas. Presten atención, porque quiero hacer justicia al texto. El texto puede sugerirnos dos cosas. Número uno, podría sugerirnos su arrepentimiento del muchacho. Sí, porque se volveré padre pecado, las palabras que él usa. Podría sugerirnos que quiere el perdón de su padre. ¿Sí? Por un lado. Por otro lado, también podría sugerirnos, número uno, encontrar una manera de salir de la terrible situación en la cual había caído. Ya no podía soportar la situación en la cual estaba y él quería salir de eso. Número dos, encontrar por lo menos un trabajo mejor que cuidador de puercos, algo más digno, por lo menos un jornalero, pero no uno que cuida puercos. Encontrar por lo menos un trabajo mejor que cuidar puercos y tener un lugar donde vivir y mejor comida que comer, porque él quería comerse la comida de los puercos. Cuando alguien vuelve a nosotros, ¿no es lo que pensamos? Díganme. Cuando alguien se va y malgasta y regresa a casa, ¿no es lo que pensamos? Estará volviendo porque realmente se ha dado cuenta de su situación y realmente está arrepentido, o simplemente está, como ya no tiene y no sabe cómo se dice caer, con dónde caer medio, ¿no? No querrá de nuevo aprovecharse. ¿No es lo que pensamos? Vuelve por su situación. Porque las cosas se le hacen muy difíciles. No es porque se da cuenta de su pecado, no es porque busca el perdón, no es porque reconoce exactamente el daño que ha hecho. No es cierto que cuando nosotros tocamos fondo y nuestra situación es intolerable, entonces tratamos de tirarnos a los brazos de Dios. Muchas personas cuando están así, oh Dios, oh Dios, oh Dios, help me, ayúdame. Pasa la tormenta, thank you God, bye bye. En su situación se tiran a los brazos de Dios. No estoy diciendo que esa sea la reacción de todos. Y queremos que Dios nos saque de nuestra situación en la cual estamos. Y a veces es una situación trágica.
Y a veces nosotros cuando nos tiramos a los brazos de Dios, queremos que nos saque de donde estamos y nos dé un buen trabajo y nos dé en vez de buscar su gracia, su amor, su perdón. Porque afortunadamente, hermanos, cuando Dios nos recibe porque todo descansa en su gracia y en su amor. No en el esfuerzo que nosotros hagamos, afortunadamente. Y aun cuando Dios vea que nuestras intenciones no son las más honestas y las más correctas, aún todavía nos está amando. Porque lo que Él hace por nosotros no está basado en nuestro esfuerzo y en nuestra exactitud en cuanto a lo que queremos hacer. Lo que Él quiere con nosotros está basado en su gracia, en su amor por nosotros. Claro, después en su gracia abre nuestra mente y nos da a conocer. Se nota, ahora, cuando el Hijo regresa al Padre, se nota con toda claridad lo que el Hijo tenía en mente en cuanto a lo que iba a pasar. Que era totalmente, completamente diferente a la agenda que el Padre tenía. Noten, miren, cuando el Hijo regresa, todo lo que pensaba. Número uno, no se le esperaba. Él tenía en mente lo que iba a pasar. No me están esperando. No es como cuando vengo de México en el vuelo tanto de América en el lago. ¡Wow! ¿Dónde están? ¡Bienvenido! No me están esperando. No me están esperando. No me están esperando. No hay nadie esperando. Número dos, no seré bienvenido. ¿O no? Tenme como uno de tus jornaleros. Agarra mis chivas, mándame allá a esa cabianita donde están los trabajadores. No va a ser, ¡oh! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, mi hijo! No seré bienvenido. Todo esto es lo que tenía en su mente. Número tres, no será considerado un miembro de la familia. Siquiera tenme como uno de tus jornaleros. No me va a considerar mi padre de nuevo como parte de su familia. Y por último, no podrá vivir más en la misma casa. Todo eso es lo que él pensaba. Todo es lo que pensaba. Hermanos, si Dios no nos hubiera revelado su corazón, esto es lo que nosotros creeríamos, lo que Dios haría con nosotros después que nos hemos alejado de Él. Si Dios nos dejaría en nuestra ignorancia y en nuestra equivocación, esta sería lo que nosotros creeríamos, que Dios no nos espera, que Dios no nos da la bienvenida, que no vamos a ser considerados de nuevo en su familia, que no podremos vivir más en la misma casa, etc. Pero por el texto sabemos que no era así. El Padre le seguía amando a pesar que le había rechazado, que le había herido, que se había ido lejos, que había pecado, que había caído a lo más bajo. Y aún cuando regresa, el Padre le ama. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y aún cuando estaba lejos, lo vio su Padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo. I like de esta parte. El becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos party. ¿Qué estaba pasando aquí? Cada día el Padre le buscaba y le esperaba. Había alguien esperándole. Había alguien esperándole. No importa dónde estés y cómo estés, hay alguien siempre esperándote. Dios, porque te ama a pesar de. Número dos, le da una bienvenida. ¿Y qué bienvenida? Extravagante bienvenida. ¿Le da una bienvenida? No, le da una gran bienvenida. Número tres, le perdona sin reproches. Él le dice: Padre, he pecado. No sigas. Ay, no sigas. Le perdona. No es, te perdono, pero no vuelvas a hacer. Te perdono, pero cuidadito. Te perdono, pero no le perdono. Le perdona sin ningún reproche. Número cuatro, le restaura a su misma posesión. Es decir, a la posesión que tenía antes que saliera de casa. Una de las cosas que llama la atención en el pasaje es, le dice:
pónganle zapato nuevo. Los comentaristas dicen, ¿por qué no dice denle una sandalia? Porque los siervos usaban sandalias. Los miembros de familia usaban zapatos. Tú no eres un siervo, tú sigues siendo mi hijo. Usted no es un trabajador, usted es mi hijo. Nueva ropa, anillos, quiere decir, y tú estás bien vestidito para la celebración. Como ya no estaba más con los harapos que le recordaban su mala decisión. Ahora, ¿cómo creen ustedes que habrá sido la reacción del muchacho? Estaba tratando yo de ver algunos videos de la reacción de las personas cuando reciben cosas. Y es fabuloso la manera en que, pues, no me he decidido por ninguno, porque yo digo que seguramente ustedes ven esos videos. Pero es interesante ver cómo la gente reacciona ante cosas, ¿no? Había una niña que su mamá en la mañana lo vistió para que se vaya a su escuela, le puso su backpack, todo. Entonces ya se iban a la escuela manejando. Y entonces la mamá le decía, "Do you know where we're going to school?" Sí, ahí está en YouTube. Sí van a ver YouTube, pero no les estoy recomendando que paren ahí. Y la cámara iba enfocándole a la niña. ¿Sabes a dónde vamos a la escuela? No, no vamos a otra parte, dice la mamá. Al final le dice, nos vamos a Disney World. Y la niña dice, ¿a Disney World? ¿A Disney World? ¿A Disney World? Thank you, I love you, mamá, I love you. Vean el video a veces más, yo no puedo dramatizar, no soy bueno dramatizando. O yo debo hacer mis videos y van a ser los más vistos, ¿no? Yo me imagino, el muchacho venía, todo el panorama que tenía en su cabeza, ¿sí? Nadie me espera. No seré bienvenido. No voy a vivir con ellos. Voy a ser un fornalero. Y de repente su padre empieza a correr hacia él. Mi padre corre hacia mí. Está viniendo. ¡Oh! Mi padre. ¡Oh! ¡Oh, my goodness! Y de repente le empieza a abrazar. Le abraza, le besa. Daddy, me abraza. ¡Oh, my God! Me estás besando. ¡Oh! ¡Oh! I love you. ¿Me besas, padre? Y cuando el padre dice, tú no vas a vivir allá, vas a vivir acá. ¿Voy a vivir en tu casa? Are you kidding me? It's true. Oh, ¿se imaginan toda la reacción del muchacho ante cada cosa que su padre hacía? Así de extravagante es el amor de Dios y su gracia. Así de abundante es su amor, aunque estemos en pecado. El amor siempre gana, no el pecado que quiere destruirnos. Ahora, algunos estarán diciendo aquí, beautiful, 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 great, great. Eso es bueno. Pero yo no soy así. Este está agradecido porque pues lo que ha hecho. Hay mucha gente así que peca y peca perdidamente. Entonces se entiende cómo es que reacciona admirado de la manera en que Dios le recibe. Pero yo no soy así. No, Sofías. En la historia hay dos hijos. ¿Sí? El hijo pródigo. ¿Y el hijo no pródigo? ¿Cómo se dice? El hijo mayor. Uno de ellos se va de casa, ya sabemos la historia, y el otro no. Y cuando regresa el hijo pródigo, el hijo mayor no quiere participar en la celebración. No solamente no quiere participar, sino se opone a la celebración. Estas son sus palabras cuando el padre viene a invitarle a que ingrese a la celebración porque su hermano que estaba perdido había regresado. Miren sus palabras del hermano mayor. He aquí tantos
años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Notan, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, tú has hecho esto, 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 esto. Noten aquí, el hijo está revelando su corazón a su padre. Noten el tono de indignación en su voz. Está indignado. Noten que compara su perfecta conducta con la de su hermano. Y yo, pero sí, con amargura. Noten la amargura que revela cuán bueno él es en sí mismo en comparación con su hermano. Mis hermanos y amigos, aquí indudablemente hay dos hijos y los dos hijos están perdidos y los dos hijos están lejos de la familia. Y está perdido por su amargura y su resentimiento. Este tipo de pecado, amargura, resentimiento y orgullo, este tipo de pecado es bastante difícil de identificar, no así el primero. Es más fácil. Siempre ha hecho lo correcto, ha sido obediente, ha sido trabajador, la gente le respeta, la gente le admira, le consideran como un modelo, pero cuando su hermano regresa, sale la parte oscura de su corazón, emerge el resentimiento, el orgullo, el egoísmo. Estaba perdido, porque creía que su relación con su padre se basaba en su propia obediencia antes que en la gracia y el amor de su padre. Nuestra relación con Dios no se basa en lo que hacemos, sino en lo que Dios hace y ha hecho por nosotros. A pesar de esto, su padre le muestra su amor, le dice, hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. A pesar de eso, el padre no muestra ningún tipo de emoción como frustración. Al contrario, de manera amorosa, paciente, le asegura que le ama. Dice el texto, no sabemos, no entra, parece que no entra, pero aún así su padre le ama. No entra a la celebración, pero aún su padre así le ama. El otro lo rechazó, se fue lejos, vivió perdidamente, y aún así Dios le ama. El otro revela su corazón de amargura, rencor y orgullo y superioridad, pero aún así su padre le ama. Dios nos ama, hermanos, aun cuando le herimos. Dios nos ama aun cuando nos vamos lejos. Dios nos ama aun cuando estamos pecando. El gran asunto es, ¿responderás a ese amor? ¿Recibirás ese amor? El gran asunto es, ¿qué vas a hacer con ese amor? ¿Permanecerás indiferente? ¿Lo recibirás? Y quiero terminar diciendo, recíbelo, experimentalo, vive la vida, esta vida, con ese amor que Dios te ha dado. Recíbelo y ve por esta vida con el amor que Dios nos ha dado. Vamos a ponernos de pie para orar.